Hola a todos y bienvenidos una vez más a Speak Spanish Podcast. Soy María. Y yo soy Jake. ¿Cómo están? Esperamos que hayan estado practicando y hablando sobre sus familias en español. Sí, hoy vamos a hablar sobre comida y restaurantes. Cómo pedir comida, describir sabores, hablar sobre cocina, todo lo que necesitan para disfrutar la increíble gastronomía hispana. Me emociona mucho este tema, porque cuando viajo, lo que más me gusta es probar la comida local. Y la comida hispana es absolutamente deliciosa. Es cierto. Y algo muy importante, la comida en nuestras culturas no solo es alimentarse, es socializar, es familia, es tradición, es amor. Exacto. Cuando entiendes la comida de una cultura, entiendes mucho más sobre esa cultura. Por eso, hoy vamos a aprender todo lo necesario para que puedan ir a cualquier restaurante hispano y sentirse cómodos y seguros. Vamos a aprender vocabulario de comida, frases para restaurantes, cómo describir sabores, y vamos a compartir algunas historias divertidas sobre nuestras experiencias con la comida. También vamos a hablar sobre diferentes platos típicos de varios países hispanos. Va a estar increíble. Perfecto. Empezamos con este festín de español. Vamos a empezar con el vocabulario más básico de comida que necesitan conocer. Muy buena idea. Es imposible hablar de restaurantes sin conocer los tipos de comida primero. Empezamos con las comidas del día. Desayuno. Breakfast. ¿Qué desayunaste hoy? Yo desayuné avena con frutas. Desayuno, muy fácil de recordar. Perfecto. Almuerzo. Lunch. En algunos países también dicen comida. Vamos a almorzar juntos. ¿Y la cena? Cena. Dinner. La cena está lista. También podemos decir cenar como verbo. Voy a cenar pasta. Excelente. Ahora los tipos de comida básicos. Carne, meat. Pollo, chicken. Pescado, fish. Verduras o vegetales, vegetables. ¿Y las frutas? Frutas, fruits. Algunas frutas comunes, manzana, apple. Plátano o banana, banana. Naranja, orange. ¿Qué tal los carbohidratos? Arroz, rice. Pasta, pasta. Pan, bread. Papas o patatas, potatoes. En diferentes países dicen papas o patatas, ¿verdad? Exacto. En México y muchos países de América decimos papas. En España dicen patatas. Muy útil saberlo. ¿Y las bebidas? Bebidas, drinks. Agua, water. Jugo o zumo, juice. Café, coffee. Té. ¿También varía según el país? Sí, en México decimos jugo, pero en España dicen zumo. Ambos significan juice. ¿Y el alcohol? Cerveza, beer. Vino, wine. Vino tinto es red wine. Vino blanco es white wine. Perfecto. ¿Y algunos métodos de cocción? Frito, fried. Asado, grilled or roasted. Hervido, boiled. Al vapor, steamed. Pollo asado, grilled chicken, verduras al vapor, steamed vegetables. Exacto. Ya tienen una base sólida de vocabulario de comida. Ahora vamos a aprender las frases más importantes para usar en restaurantes.
Estas frases las van a usar en cualquier restaurante hispano. Son súper prácticas. Empezamos con llegar al restaurante. ¿Cómo pido una mesa? Una mesa para 2 personas, por favor. O mesa para 4, por favor. ¿Y si no tengo reservación? ¿Tienen mesa disponible? Do you have a table available? O ¿hay mesa libre? Is there a free table? Perfecto. ¿Y cuando me siento y llega el mesero? El mesero puede decir, ¿qué les traigo de beber? O ¿qué van a tomar? ¿Y cómo respondo? Un agua, por favor. O una Coca-Cola. O ¿qué jugos tienen? Y para pedir la comida. Primero, pueden preguntar, ¿cuál es la especialidad de la casa? What's the house specialty? Me encanta esa pregunta. Siempre quiero saber qué recomiendan. También pueden preguntar, ¿qué me recomienda? What do you recommend? ¿Y para hacer el pedido? Yo voy a pedir, o, para mí, seguido del plato. Para mí, el pollo asado, por favor. ¿Y si quiero algo específico? Pueden decir, ¿el pollo viene con ensalada? O, ¿pueden preparar el pescado sin sal? Muy útil para personas con alergias o preferencias. Exacto. Soy alérgico a los mariscos. I'm allergic to seafood. Soy vegetariano. I'm vegetarian. ¿Y durante la comida? Si necesitan algo, ¿puede traerme más agua? O, ¿puede traer la salsa picante? ¿Y para pedir la cuenta? La cuenta, por favor. O, ¿puede traerme la cuenta? ¿Y para pagar? ¿Aceptan tarjeta de crédito? Do you accept credit cards? O, voy a pagar en efectivo. I'm going to pay cash. Y algo muy importante. ¿Está incluida la propina? ¿Is the tip included? Excelente. Con estas frases ya pueden ir a cualquier restaurante. Ahora vamos a escuchar un diálogo completo en un restaurante. Jake va a ser el cliente y yo voy a ser la mesera. Vamos a hacer toda la experiencia, desde llegar hasta pagar. Buenas tardes. Bienvenido a El Rincón Mexicano. ¿Mesa para cuántas personas? Buenas tardes. Mesa para una persona, por favor. Perfecto. Sígueme, por favor. Aquí tiene la carta. ¿Le traigo algo de beber mientras decide? Sí, por favor. ¿Qué jugos naturales tienen? Tenemos jugo de naranja, de piña, de mango y de guayaba. Un jugo de mango, por favor. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Nuestra especialidad son los tacos de carnitas y el mole poblano. Ambos están deliciosos. Suena muy bien. ¿El mole poblano es muy picante? No, es más dulce que picante. Tiene un sabor muy rico y tradicional. Perfecto. Voy a pedir el mole poblano con arroz, por favor. Excelente elección. ¿Algo más? No, eso está bien. Gracias. 15 minutos después. ¿Cómo está todo? ¿Le gusta el mole? Está delicioso. El sabor es increíble. ¿Puede traerme un poco más de tortillas? Por supuesto. Se las traigo ahora mismo. Al final, ¿Puede traerme la cuenta, por favor? claro, aquí tiene. ¿Todo estuvo bien? Sí, todo estuvo excelente. ¿Aceptan tarjeta de crédito? Sí, sin problema. La propina no está incluida. Perfecto. Muchas gracias por el excelente servicio. Gracias a usted. Que tenga buen día. Una parte muy importante de hablar sobre comida es poder describir cómo sabe y cómo se siente en la boca. Es cierto. Cuando pruebas algo nuevo, quieres poder expresar si te gusta o no, y por qué. Empezamos con los sabores básicos. Dulce, sweet. Salado, salty. Amargo, bitter. Ácido o agrio, sour. ¿Y picante? Picante, spicy o hot. Muy importante en la comida mexicana.
Esta salsa está muy picante. ¿Y otros sabores? Sabroso o rico. Tasty o delicious. Esta sopa está muy rica. ¿Cómo digo que algo no tiene sabor? Insípido o sin sabor. Bland o tasteless. Esta comida está muy insípida. ¿Y las texturas? Suave, soft, duro, hard, crujiente, crunchy o crispy, cremoso, creamy. Por ejemplo, el pan está muy suave o las papas fritas están crujientes. Exacto. También tenemos jugoso, juicy. La carne está muy jugosa. ¿Y para temperatura? Caliente, hot. Frío, cold. Tibio, warm o lukewarm. La sopa está muy caliente o la cerveza está fría. Perfecto. Y para expresar opiniones, me encanta. I love it. Me gusta mucho. I really like it. No me gusta. I don't like it. ¿Y algo intermedio? Está bien. It's okay. No está mal. It's not bad. Es regular. It's average. Con estas palabras ya pueden describir cualquier comida perfectamente. Ahora queremos hablar sobre algunos platos típicos de diferentes países hispanos. Es cultura y vocabulario al mismo tiempo. Excelente idea. Empiezo con México. Tenemos tacos, tortillas con carne, pollo, pescado o vegetales. Los tacos son famosos en todo el mundo ahora. Sí, también tenemos enchiladas, tortillas rellenas cubiertas con salsa y mole, una salsa compleja con muchos ingredientes. ¿Y de España? De España tenemos paella, arroz con mariscos, pollo y verduras. Tortilla española, una especie de omelette con papas. ¿Y tapas? Las tapas son pequeñas porciones de diferentes comidas. Es una forma muy social de comer en España. ¿Qué tal Argentina? Argentina es famosa por su asado, barbacoa con diferentes tipos de carne. También empanadas, pasteles rellenos de carne o queso. ¿Y Perú? Perú tiene ceviche, pescado crudo marinado en limón, lomo saltado, carne salteada con papas y arroz. ¿Y Colombia? Colombia tiene arepas, panes de maíz que se pueden rellenar. Sancocho, una sopa muy completa con carne y verduras. ¿Y Venezuela? Venezuela también tiene arepas, pero preparadas diferente. Pabellón criollo, arroz, frijoles negros, carne y plátano. ¿Cuál es tu plato favorito, María? Mi plato favorito son los chiles en nogada, de México. Son chiles poblanos rellenos de carne, cubiertos con salsa de nuez y granadas. Los colores son como la bandera mexicana. Suena delicioso. Mi plato hispano favorito es la paella. La primera vez que la probé en España fue amor a primera vista. Excelente elección. La paella es arte culinario. Queremos compartir algunas experiencias personales con la comida para mostrar cómo usar este vocabulario naturalmente. Me encanta esta idea. Jake, cuéntanos sobre tu primera experiencia con comida mexicana. Bueno, cuando llegué a México por primera vez, fui a un restaurante local. Pedí tacos porque pensé que ya sabía qué eran los tacos. ¿Y qué pasó?
Los tacos mexicanos son completamente diferentes a los tacos de Estados Unidos. Eran mucho más auténticos, con carne muy bien sazonada, tortillas hechas a mano. ¿Y cómo estaban? Estaban increíbles, mucho más sabrosos que cualquier taco que había probado antes. Pero había un problema. ¿Cuál? La salsa estaba súper picante. No estaba acostumbrado al chile mexicano. Bebí como 3 vasos de agua. Es muy común. Los extranjeros siempre sufren con nuestro chile al principio. Pero me encantó la experiencia. Desde ese día, siempre pido la comida auténtica, no la versión para turistas. Perfecto. Ahora mi historia. Cuando era niña, mi abuela me enseñó a cocinar mole. Es un proceso muy largo y complicado. ¿Cuánto tiempo toma hacer mole? Todo el día. Tienes que tostar chiles, moler especias, cocinar todo por horas. Pero el resultado es mágico. ¿Y cuál fue tu primer mole? Fue un desastre. Se me quemó, estaba muy salado y tenía grumos. Mi abuela se rió mucho. ¿Pero seguiste intentando? Sí, y ahora mi mole es casi tan bueno como el de mi abuela. Cocinar es como aprender un idioma. Necesita mucha práctica. Excelente analogía. Cocinar y aprender idiomas requieren paciencia y práctica. Bueno, llegamos al final de otro episodio delicioso. Literalmente me dio mucha hambre hablar de toda esta comida. A mí también. Ahora quiero ir a cocinar algo rico. Espero que ustedes también se sientan inspirados para explorar la comida hispana. Exactamente. La comida es una puerta perfecta para entrar a una cultura nueva. Y recuerden, no tengan miedo de probar cosas nuevas o de hacer preguntas en restaurantes. Los meseros siempre están felices de ayudar. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre el tiempo y el clima. Cómo describir si hace calor, frío, si llueve. Va a ser muy útil porque el clima es un tema de conversación universal. Todas las personas hablan del clima. Mientras tanto, disfruten comiendo y practicando su español en restaurantes. Sí, y no olviden completar nuestro desafío culinario. Queremos escuchar todas sus historias de comida. Como siempre, gracias por acompañarnos. Si les gustó este episodio, compartan con amigos que también aman la comida. Y suscríbanse para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima. Que disfruten mucho comiendo. Buen provecho a todos. Adiós y que tengan deliciosos días practicando español.